Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Efesios. Nos dirigimos al capítulo 2. La carta a los Efesios ha sido escrita por Pablo. Se trata de una maravillosa carta referida a la autoridad del creyente y a la potestad que poseemos nosotros como creyentes. Por ello, la carta a los Efesios comienza de una forma muy interesante. Efesios capítulo 2, versículo 1. Aquí dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y luego en ti, y luego vemos en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados. Pablo afirma que estando muertos en nuestros pecados y nuestras transgresiones. Aquí encontramos algo muy importante que todos debieran saber, todos los que se ocupan con la Biblia, cada persona que estudia la Biblia, aquellos que aman la palabra de Dios deben saber y conocer este principio, y es que cuando la Biblia se refiere a la muerte, entonces en la mayoría de los casos no se refiere a la muerte natural o corporal o respecto a ser enterrados o a participar de un entierro. Cuando la Biblia se refiere a la muerte, mayormente se refiere en primer lugar a la así denominada muerte espiritual. La Biblia se refiere a tres formas de muerte: a la muerte espiritual, a la muerte corporal y a la muerte eterna. Por ello es importante que cuando leemos la Biblia definamos correctamente el significado de la palabra cuando afirma respecto a estar muertos en pecados y transgresiones. La palabra muerte significa separación. La muerte espiritual es estar separados de nuestro Padre Celestial. Justamente de esto se trata la muerte espiritual, y justamente a ese significado se refieren los escritores como Pablo y otros al estar muertos espiritualmente. Y justamente aquí en el versículo 1, cuando está escrito que estábamos muertos en delitos y pecados, se refiere a la muerte espiritual. Vosotros que estáis muertos espiritualmente, vosotros estáis separados del amante Padre Celestial por causa de vuestros delitos y pecados. Por ello debemos considerar esto correctamente, y de esa manera nos encontramos con una nueva perspectiva o imagen. Pablo se refiere aquí a la separación espiritual. Es muy importante que el ser humano sea vivificado espiritualmente. Por eso dijo Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Juan: mas ha pasado de muerte a vida. ¡Aleluya! Ha pasado de estar separado de Dios a la vida espiritual. Ese es el Evangelio. Hemos sido despertados espiritualmente, hemos sido llamados a la vida. Ya no estamos más muertos espiritualmente, sino que ahora vivimos. Gloria al Señor. Durante la próxima clase habremos de continuar considerando este aspecto interesante en cuanto a lo que significa la muerte espiritual, pero por sobre todo lo opuesto que es la vida espiritual. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Efesios capítulo 2. En el último devocional hemos aprendido que en el versículo 1, donde Pablo escribe: vosotros que estabais muertos, esto no significa que hemos muerto corporalmente, o que fuimos enterrados, o que estuvimos en un cajón de muertos. Vosotros que estabais muertos significa estar muertos espiritualmente. Significa estar separados espiritualmente del Padre Celestial. Podríamos decir que ese es el monstruo que apareció sobre la tierra desde la caída del hombre en pecado. En el momento en que Adán pecó, la muerte espiritual se hizo realidad para toda la humanidad. Andando Adán, podemos afirmar, estaba espiritualmente vivo. Nada le separaba de Dios hasta el momento de la caída. Él podía comunicarse con Dios, tenía comunión con Él, tenía relación con Dios.
Nada lo separaba de Dios. Adán era un ser espiritual viviente. En el momento en que Adán pecó es como que fue nacido en la muerte. Esto significa que Adán experimentó lo contrario al nuevo nacimiento del Nuevo Testamento, o sea, un nuevo nacimiento en la muerte. Es justamente lo contrario de aquello que experimentamos hoy, así como la Biblia nos refiere en Romanos capítulo 3. Todos han pecado y todos están muertos. Sabemos lo que esto significa. Es estar separados de Dios y por ello, si venimos a Jesucristo, somos vivificados espiritualmente. Aleluya. Aquello que Jesús dijo en Juan capítulo 5 respecto a que hemos pasado de muerte a vida, significa que no estamos más separados de nuestro amado Padre Celestial. En la vida espiritual somos aceptados y recibidos en Cristo. Somos una nueva creación para el Padre Celestial. Las cosas viejas pasaron y hemos sido trasladados de la muerte espiritual a la vida espiritual. Aleluya. Por ello, escribe Pablo aquí en Efesios capítulo 2 y en el versículo 5, aun estando nosotros muertos espiritualmente en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí volvemos a observar lo mismo. Anteriormente estuvimos muertos. Versículo 5, pero ahora hemos sido vivificados. ¿No es realmente una tragedia lo que experimentó Adán? El hombre que estuvo vivo espiritualmente desde el principio fue como nacido en la muerte espiritual a causa del pecado. Nosotros somos sacados de la muerte espiritual y somos trasladados y nacidos en la nueva vida espiritual. Oh, gracias a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos ha vivificado. Gloria al Señor. Y por ello no estamos más muertos. Esta es la razón por la cual nosotros los cristianos deberíamos sentirnos y comportarnos como seres vivientes. No vivamos como si estuviéramos muertos. No seamos aburridos. No seamos como aquellos creyentes legalistas que dan un aspecto de personas que no pueden gozarse en la vida. No seamos como aquellos que parecen muertos en su forma de ser. Los cristianos verdaderos son personas que están llenos de vida porque interiormente han sido vivificados y esto se expresa en el hombre exterior. Por ello le animo en este día a ser alguien lleno de vida para otras personas. Muchas veces decimos los predicadores, sé un testimonio en tu lugar de trabajo. ¿Qué significa ello? Sé un testimonio en la escuela o en el colegio. ¿Qué significa ello? Esto no significa que nos tenemos que comportar de manera extraña y aburrida. No, en realidad significa estar lleno de vida y participar expresando esa vida. Proponer propuestas llenas de vida, participar de las reuniones de consejo directivo llenos de vitalidad, ser agradable y lleno de vida y frescura frente a los demás. Expresar la nueva vida espiritual, podríamos decir, transmitir vida y fresco aliento. Transmitir en la empresa un espíritu fresco, un viento fresco y alentador. Transmitir en la escuela un viento fresco y agradable. Esto significa estar realmente vivo. ¡Aleluya! Dios quisiera que seamos testigos llenos de vida. Y esto no significa que tenemos que comportarnos extrañamente, sino simplemente ser agradables, transmitiendo frescura, expresando la vida que hemos recibido. Dios es vida, aprópiese de esta realidad. Sea usted hoy un transmisor de vida para los demás. Gloria al Señor. El Señor es tan bueno. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. De acuerdo a la enseñanza de nuestro último devocional, ¿estuvo usted actuando lleno de vida en su lugar de trabajo, en el colegio, en su casa? ¿Ha sido usted un testimonio viviente? ¿Ha podido la vida de Dios fluir a través suyo hacia otras personas? ¿O por el contrario estuvo retraído y concentrado en sí mismo sin interesarse por los demás? Oh, el cristianismo no es cristianismo cuando los cristianos se retraen o esconden, porque nosotros hemos sido vivificados y esta vida debe fluir hacia aquellas personas
personas que todavía están muertas espiritualmente, para que algún día ellos también comprendan lo que significa estar espiritualmente vivo. ¡Aleluya! El diablo tiene su propia estrategia en cuanto a cómo disfrutar la vida. Por ello existen esos sustitutos, todos esos placeres de los que conocemos hoy, placeres y deseos mundanos. Por ello afirma Pablo en Efesios capítulo 2, en los versículos 2 y 3, que bajo el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo dice que esta es la vida ofrecida por el diablo. La vida que ofrece el diablo son los placeres, la vida que ofrece el diablo son las perversiones sexuales, la vida que ofrece el diablo son fiestas y más fiestas y más fiestas y más fiestas. Eso es vivir en los deseos de la carne y hacer la voluntad de la carne como de los pensamientos. Justamente ello es el programa del diablo para las personas que están muertas espiritualmente, para que se sientan de alguna manera seguras en medio de los placeres. De esa manera las personas piensan que eso es realmente disfrutar la vida, pero disfrutar realmente la vida no es eso. Disfrutar realmente la vida es cuando estamos espiritualmente vivos. ¡Aleluya! El goce y diversión mayor es cuando tenemos a Cristo en nuestra vida. El disfrute mayor es cuando comenzamos a comprender la Biblia. El disfrute mayor en la vida es cuando podemos orar en otras lenguas y edificarnos interiormente. Esto significa haber sido vivificados en Cristo, estar vivos en Cristo. El diablo ofrece su programa de diversión y placer falsificado y nosotros tenemos nuestro propio programa. Se trata del programa divino. Por ello es una tragedia tan grande cuando observamos a personas, mejor dicho, a creyentes, hermanos y hermanas que se parecen a un limón agrio. Se los ve como si se hubiesen tragado 2 limones agrios. No irradian vida, no irradian gozo, caminan con la depresión acompañándoles constantemente. Y esto porque piensan que como cristianos tiene que ser así. ¡Qué tremenda tragedia! Justamente nosotros tendríamos que demostrarle a la gente que la vida se encuentra en nosotros y no hacia afuera en las fiestas y placeres del mundo. La vida la encontramos en los cultos. ¡Aleluya! La vida se encuentra allí donde los cristianos se reúnen. Allí los cristianos tienen sus fiestas. ¡Gloria al Señor! Y allí está presente el Espíritu Santo. Esa es nuestra vida. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Esta vida deberíamos transmitirla a otros, mostrarla a otras personas. Todo aquello referido a los deseos de la carne ha pasado para nosotros definitivamente. Y no nos interesa más el programa del diablo, sino solamente nos interesa la vida divina, porque Pablo afirma en el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Los cristianos son personas que han sido despertadas y resucitadas. Los cristianos son personas que han sido elevados y levantados, han sido sentados en lugares celestiales con Cristo. Gloria al Señor. Y allí es donde danzan delante del trono de Dios, porque se gozan en su salvación. Nosotros deberíamos vivir y actuar como personas que fueron resucitadas y elevadas por Cristo. Y esto porque Dios es tan bueno para con nosotros. ¡Aleluya! Esa es nuestra fiesta. Apropiese de estas verdades en este día. Disfrute la vida en este día. La vida es algo bueno y esto es así porque Dios es bueno para con usted. Gloria al Señor. Gracias por habernos acompañado. Habremos de continuar en el próximo devocional. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención, gracias a Dios, por su sangre, el perdón de pecados,
según las riquezas de su gracia. En la parte anterior hemos afirmado que debido a que el Señor nos agració y porque podremos vivir en las riquezas de esta gracia, el Señor no nos limpió solamente por su sangre de nuestros pecados o transgresiones pasadas, sino también las presentes y también las futuras. Él nos lavó, nos limpió, Él nos perdonó. Esto es lo maravilloso y ello nos distiende. No hay más necesidad de colocarnos bajo la condenación, porque hemos sido redimidos por completo, porque lo referente al pasado, al presente y al futuro ya nos ha perdonado. Y aquí el apóstol nos refiere a algo interesante. Quiero definirlo de esta manera. Considera a la gracia como riqueza, justamente porque expresa según las riquezas de su gracia. La gracia es rica, la gracia es plenamente rica. El apóstol considera a la gracia como algo que es plenamente rico. Gloria al Señor. Él sigue afirmando en el versículo 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Con qué está relacionado el versículo 8? El versículo 8 está relacionado con la última parte del versículo 7, a las riquezas de su gracia. Está relacionado a las riquezas de su gracia. El Señor ha hecho sobreabundar estas riquezas de su gracia en abundancia. Aquí encontramos el punto determinante. Dios es Dios. Él se encuentra en una categoría que está por encima de todas las demás. Nadie puede ser como Él. Dios es Dios. Esto habrá de permanecer siendo siempre así. Perdonar es algo que cualquiera puede hacer. Mejor dicho, perdonar lo pasado es algo que cualquier persona puede hacer. Esto es realmente cierto. Personas que viven con la determinación de que no quieren guardar raíz de amargura contra nadie, que saben que se dañan solamente a sí mismos si están amargados y resentidos en cuanto a otros. Personas con tal determinación no tienen ningún problema en perdonar a otros lo que éstos pueden haberle hecho. Pero claro está que se trata siempre de cuestiones del pasado. Cada persona está en condiciones de perdonar. Perdonar cosas del pasado es algo que todos pueden hacer. Se trata de una decisión. Las personas no pueden perdonar porque no se han decidido a hacerlo. Realmente el perdón es un gran tema en los círculos cristianos. Lamentablemente muchos andan de acuerdo a sus emociones y sentimientos, de personas que viven de acuerdo a sus sentimientos y emociones, y cuando se manifiestan sentimientos negativos piensan que ellos no perdonaron correctamente. Eso no es así. Perdonar es simplemente una decisión y cada persona que se decide está en condiciones de perdonar. Por lo tanto, no es ninguna proeza perdonar, ya que todos están en condiciones de hacerlo si se deciden. Pero aquí aparece Dios en escena, en su inigualable nivel y categoría, en su gracia sobreabundante y en su riqueza. Él no solo perdona las transgresiones del pasado y del presente, sino que Él perdona las transgresiones futuras y lo hace anticipadamente, lo hace ahora. Aleluya. ¿Podríamos afirmar de nosotros esto? Imagínese usted que usted quisiera perdonar a otras personas todo aquello que le hagan en el futuro, cuando le lastimen en el futuro, en los siguientes meses, años y décadas, que usted se lo pudiera perdonar ahora. Exactamente eso es lo que Dios ha hecho. Él ya nos ha perdonado ahora todos los errores y faltas que cometeremos en el futuro. Ese es el nivel de Dios. Esta es la singularidad divina. No es una proeza perdonar lo pasado, pero lavar, limpiar todas las transgresiones de una vida humana completa, eso solamente puede hacerlo Dios en su nivel superior. Y mientras nosotros comprendemos cada vez más esta verdad, podremos protegernos ahora respecto a la raíz de amargura que pueda presentarse mañana o pasado mañana. Hoy ya nos podemos mover en la dimensión de la protección divina, siendo conscientes que Él ya nos ha perdonado y que estamos dispuestos anticipadamente a perdonar lo que nos puedan hacer en el futuro. Gloria al Señor. De esa manera vivía Jesús. Por ello pudo expresar: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esto lo pudo decir en su hora más oscura, porque Él fue caminando en esa dirección decidida de perdonar a todos que de alguna manera le dañaran. Pudo
perdonar a las personas más allá de los azotes recibidos. Esa es la sabiduría y perspectiva divina. Esa es la gracia sobreabundante. Dios en todo es completamente perfecto. Aleluya. Es maravilloso que Dios también nos ayuda para que nosotros también estemos preparados para perdonar en la misma dimensión, y de esa manera somos perfeccionados más y más. Afirme esta verdad en su corazón. No importa lo que hoy sucede en su puesto de trabajo, en su hogar, con los niños, decídase para este día de acuerdo a lo que acaba de oír, como una forma de entrenamiento. No es necesario que nos adelantemos al futuro, pero usted puede decidirse ya ahora antes que en este día le suceda algo negativo o le lastimen. Decídase a perdonar a estas personas justamente cuando ellas le dañen de alguna manera. Dios es bueno. Dios lo ha hecho por nosotros. Él nos concedió la riqueza de su gracia. Habremos de continuar con nuestro estudio sobre la carta a los Efesios. Vuelva a conectarse. Amén. Dios es bueno. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10. Esos son los versículos que habremos de considerar hoy. Anteriormente leemos el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vivir una vida puramente en obras ha acabado para nosotros, porque anteriormente hemos vivido nuestra vida en los deseos de la carne, en la concupiscencia de la carne, en la voluntad de la carne, y obrado lo que venía a nuestros pensamientos. En todo ello se trataba de puras obras. No tenemos que confundirnos aquí, porque lo que Pablo expresa en Efesios capítulo 2, versículo 3, cuando se refiere a la carne, entonces pensamos que ello se refiere a las debilidades que tenemos, que se trata a los apetitos humanos. Podría ser gula, podría ser comer y beber en demasía, podría referirse al apetito sexual. Todas estas cosas las relacionamos con la carne. Ello se trata solo de una parte de la carne. Carne es un concepto mucho más amplio. Es un concepto mucho más amplio que tener un apetito descontrolado, cosas que no debiéramos desear. Estar mentalizados carnalmente significa sobre todo vivir en y por obras. Esforzarse, hacerlo, mostrar rendimiento para hacerse un nombre, para lograr el reconocimiento de otros. La carne quisiera ser famosa, la carne quisiera ser popular, el egoísmo quisiera ser conocido. Estas cosas son de la misma manera obras de la carne: ser famoso, ser renombrado, ser alguien reconocido. Todos estos impulsos también son impulsos de la carne, y por ello afirma Pablo aquí: no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Obras de la carne. Con ellas la persona se gloriaría y diría: yo lo he logrado, y porque vivo tan santamente Dios me ama, y porque hago tantas cosas buenas, porque he donado mucho dinero, por ello soy bendecido. Estas son puras obras de la carne, esas son líneas de pensamiento de la carne y son erradas, equivocadas. Por ello dice que carne no se refiere solamente a comer descontroladamente o tener un apetito desmesurado. Las obras de la carne, por sobre todas las cosas, es estar relacionado a la propia gloria, obras que el ser humano hace para luego gloriarse. Pero el apóstol Pablo dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí encontramos la diferencia. Obras que provienen de Dios provienen simplemente de Él mismo, porque confiamos en Él y le creímos que la gracia que Él preparó para nosotros habrá
habrá de manifestarse. Aleluya. ¿No es esto algo maravilloso? Ese es el concepto divino. Las obras de la carne significan que nosotros somos los que nos esforzamos y trabajamos, y nosotros hacemos y hacemos. Las obras que provienen de Dios ya fueron preparadas de antemano, y ya las preparó y planeó Dios de antemano. Lo único que yo tengo que hacer es creer que estas obras fueron preparadas, habrán de manifestarse a su debido tiempo. Aleluya. Estas son las obras de la gracia divina. Nosotros no las hacemos por nosotros mismos, porque si fuera así nosotros mismos estaríamos preparando esas obras. Dios ya las ha preparado de antemano. Dios ya las preparó y planeó. Lo único que nosotros hacemos, le creemos a Él en cuanto a que a su debido tiempo se habrán de manifestar. Aleluya. ¿Qué significa esto concretamente para nuestro día laboral, para la vida diaria, para nuestra vida laboral, para la vida diaria? No tendríamos que preocuparnos de antemano respecto a si vamos a tener el éxito esperado en nuestro negocio o empresa. No tenemos que preocuparnos de antemano si habremos de tener suficientes clientes. Si le creemos a Él, entonces los clientes nos habrán de buscar a nosotros. Si le creemos a Él, la ganancia necesaria vendrá a nosotros. Mayormente no tenemos que estar planeando muchas estrategias y 15 estrategias subordinadas o adoptar un montón de puntos a fin de poder alcanzar cierto nivel o ciertas metas. Lo único que tenemos que hacer es simplemente esperar, descansar y luego efectivizar las ideas de Dios. Durante los últimos días he experimentado muchas cosas. Simplemente en los ámbitos en que se presentaron problemas dije: Señor, yo ahora le podría preguntar a 15 personas para poder cubrir esta actividad en la iglesia, pero Señor, eso no quiero hacerlo. No quiero estar gastando tiempo en 15 conversaciones, de las cuales la mayoría no son relevantes. Seguramente 14 de estas conversaciones son simple pérdida de tiempo, sino yo espero simplemente hasta que la persona exacta aparezca en escena. Realmente, al cabo de 14 días, apareció la persona exacta, exactamente preparada y bendecida con el don preciso para esa actividad. Yo podría haber preguntado a 15 personas, pero decidí descansar en la gracia, confiando que lo exacto y justo habría de aparecer. El favor de Dios está sobre mí. Me puedo ir a dormir, me puedo ir a descansar, porque aquello que tú ya has preparado me saldrá al encuentro y me lo enviarás a su debido tiempo. Les digo, esta nueva vida en la gracia es tan hermosa y distendida. Realmente uno puede pasar más tiempo con la familia, uno puede pasar mucho más tiempo con Dios, y si simplemente esperamos hasta que lo exacto y correcto nos salga al encuentro, entonces eso es gracia. Este tipo de vida queremos vivir porque nosotros somos una creación de la gracia divina en Cristo Jesús. Él nos ha creado para buenas obras, pero estas obras son sus obras y esperamos que ellas vengan a nosotros. No tenemos que esforzarnos tanto para que esto suceda. En esta dimensión deberíamos andar y caminar. Dios es bueno para con nosotros. Le deseo muy buen tiempo. Sea usted plenamente favorecido, sabiendo que usted es profundamente amado por Dios. Dios es bueno. La gracia de Dios está sobre usted. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Seguimos con nuestro estudio de la carta a los Efesios y nos dirigimos al capítulo 2. A partir del versículo 13, y contemplamos lo que el gran apóstol Pablo nos dice. Él nos dice en el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, gloria al Señor. Es muy bueno oír una vez y otra vez, y oír otra vez, y oír de manera continuada y perseverante que nosotros estamos en Cristo Jesús. Toda respuesta que necesitamos la encontramos mientras nos es revelado lo que respecta a quiénes somos y qué es lo que somos en Cristo Jesús. Sin Él no somos nada. Sin Cristo y fuera de Cristo nada podemos hacer. Pero en Cristo somos profundamente amados por Dios. Somos sumamente favorecidos en Él. En Él somos los amados de Dios, porque Dios en primer lugar no dirigió su mirada hacia nosotros, sino hacia Jesucristo.
Suelo hacer repetidamente énfasis también en las reuniones. Hago énfasis diciendo, no se pregunte usted mismo si es aceptado delante de Dios, más bien pregúntese si Jesucristo es aceptado delante de Dios. Su sacrificio perfecto ha sido aceptado por el Padre Celestial. Y eso significa que estando yo ahora en Cristo, así como lo expresa Pablo aquí, pero ahora en Cristo Jesús, ciertas preguntas están plenamente respondidas. Por ejemplo, si me pregunto si soy aceptado delante de Dios, ¿soy aceptado por Dios? ¿Soy aceptado por Dios así como soy? Tenemos que comprender que ya no se trata más de nosotros mismos, sino que la solución solo radica en Jesucristo. Y ese es el Evangelio, ese es el maravilloso mensaje de la gracia divina. En Cristo somos todo. En Cristo poseemos todo, podemos todo. Por medio de Cristo y la gracia de Dios podemos vencer todos los obstáculos, pero fuera de Cristo somos absolutamente nada. Por lo tanto, tampoco estamos capacitados para nada, pero fuera de Cristo somos absolutamente nada y por lo tanto tampoco estamos capacitados para este día. De esa manera, lo único que podemos hacer es ocuparnos con obras y con rendimiento humano. Esto a su vez significa que solamente estamos capacitados para hacer obras de la ley. Por ello Pablo sigue diciendo a partir del versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Fuera de Jesucristo solo podemos hacer una cosa: intentar guardar ordenanzas y mandamientos. Por ellos se les dieron los 10 mandamientos a Israel. Fuera de Jesucristo podemos intentar guardar los mandamientos, pero no tendremos éxito en ello. Fuera de Jesucristo llevaremos a cabo solo obras humanas, pero las obras humanas no habrán de permanecer, sino que son las obras que hacemos en Cristo las que habrán de permanecer. Por ello, es nuestra meta hacer las obras que hacemos en Cristo por medio de Él. Las obras que tenemos que hacer son las obras de Dios y no nuestras propias obras. Que esta verdad nos acompañe en este día, allí donde usted se encuentre, en su lugar de trabajo, en el colegio, en su hogar, en el lugar que se encuentre. Confíe en el Señor, que en Él y por medio de Él las cosas serán más firmes y más beneficiosas que si trata de hacerlas en sus propias fuerzas. Confíe en el Señor en cuanto a recibir respuestas. Créale a Él en cuanto a recibir soluciones. Créale a Él en cuanto a solucionar situaciones conflictivas. Confía en Él en cuanto a que Él habrá de solucionar la situación, y esto porque nosotros estamos en Cristo. Gracias por habernos acompañado. Vuelva a conectarse. Seguiremos con nuestro estudio. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Volvemos a dirigirnos otra vez a Efesios capítulo 2 a partir del versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Aleluya, estamos en Jesús. En el último devocional hemos tocado el tema respecto al estar en Cristo. Pablo sigue diciendo, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo que nos ha trasladado una vez y para siempre en Cristo. Nadie puede separarnos más una vez y para siempre. La sangre de Cristo nos introdujo en Él. Pablo, el gran apóstol, sigue diciendo en el versículo 14, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Tenemos que comprender lo que nos quiere decir con esto. Por ello tenemos que contemplar también inmediatamente el versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas. Aquí se está refiriendo a los 10 mandamientos. Se trata aquí de las ordenanzas del Antiguo Testamento.
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Jesús fue el único ser humano que cumplió completamente la ley. La ley en sí es santa. La palabra de Dios, la palabra que Dios nos dio. Los 10 mandamientos son santos porque han sido dados por Dios, pero estos 10 mandamientos no nos pueden santificar a nosotros. Yo mismo tengo un alto respeto por los 10 mandamientos. Sí, delante de la ley divina. Es la razón por la cual yo tengo un respeto tan alto por las leyes de Dios, inclusive los 10 mandamientos. Es que yo sé que como ser humano nunca podré cumplirlos. Por ello tengo ese respeto. Pero Cristo, el ser humano Jesucristo, cumplió completamente la ley. Él cumplió la ley y de ello hizo una nueva ley. Se trata de la ley del amor. Sabemos que ahora en esta dispensación de la gracia, en la dispensación actual, es esa la ley que rige y no más los 10 mandamientos, sino lo que rige es la ley del amor. Un solo mandamiento y de ambos hizo una sola cosa. Esto fue posible porque solamente Él podía cumplirlo. Aleluya. Y con ello las ordenanzas y las leyes que eran enemistad para el ser humano, eran enemistad para el ser humano porque ningún ser humano las podía cumplir. Jesús abolió esta enemistad y reunió todo en Él. Esto significa que al fin de que Dios nos bendiga, no estamos obligados a guardar los mandamientos y ordenanzas, sino que ahora tenemos que mirar a Cristo. Justamente en el momento en que quebrantamos alguno de los mandamientos, deberíamos dirigir nuestra mirada a Cristo, contemplando cómo Él, nuestro sustituto, cumplió la ley. Mientras nuestra mirada está dirigida a Cristo, aun cuando cometamos errores, no hemos quebrantado los mandamientos. Esto es así porque estamos en Cristo y Él los cumplió a todos y Él nos justificó una vez y para siempre. Entonces cumplimos los mandamientos aun cuando los estamos quebrantando y todo porque estamos en Cristo. Aleluya. Esa es la gracia divina, ese es el favor divino sobre nuestra vida, porque si no fuera así, Dios no nos podría conceder constantemente el favor inmerecido. Pero justamente de eso se trata. Nosotros poseemos el favor inmerecido de Dios. Nos acompaña constantemente, aun cuando no lo sintamos de esa manera, aun cuando no hemos cumplido con algunas cosas. El favor inmerecido desde la perspectiva de la cruz siempre está presente y a disposición, porque en Cristo hemos sido completamente aceptados. ¡Aleluya! En Cristo estamos completos, en Cristo somos justos, en Cristo somos santos. En Cristo es como si siempre hubiésemos guardado todos los mandamientos. ¿No es esta una revelación grandiosa y maravillosa que el Señor nos concede en este día? En Él abolió las enemistades. En sí mismo hizo de ambos una sola. Nosotros somos uno en Cristo y hemos sido hechos un nuevo hombre. Gloria a Dios. Pablo sigue afirmando en el siguiente versículo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios es tan bueno para con nosotros. Estando en Cristo somos todo, pero fuera de Cristo no somos nada. Permita que esta palabra le acompañe durante este día, aun cuando no hagamos todas las cosas tan perfectamente como lo deseamos o imaginamos. Pero en Cristo somos perfectos. Por ello siempre dirigimos nuestra mirada a Cristo y por eso le incluimos en cada situación. Amén y amén. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. El capítulo 2 de Efesios es un capítulo grandioso, el cual estamos considerando. Y vamos a comprender en qué posición hemos sido colocados, o hemos recibido en Cristo Jesús. Aleluya. La posición que tenemos en Jesús
es mencionada por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 13. En Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta posición que tenemos en Cristo es tan singular, única y grandiosa, que no se puede comparar con ningún otro tipo de posición. Esta posición en Cristo Jesús es la que se deseaban los antepasados, los patriarcas. Nuestros padres en la fe deseaban aquello que hoy nosotros poseemos en Cristo Jesús. Nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos, y por esta causa nos relata la Biblia en el versículo 18 de Efesios capítulo 2. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¡Aleluya! Cuando dice los unos y los otros se refiere a los judíos y a los gentiles que están en Cristo, personas que llegaron a Jesucristo. Nosotros solo tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo, por un mismo Espíritu. Tenemos que tener en cuenta la historia del Antiguo Testamento y de la ley, porque allí los sumos sacerdotes no tenían acceso en todo tiempo. Los sumos sacerdotes tenían acceso en tiempos predeterminados y para ello tenían que absorber ciertos ritos de purificación. La persona del pueblo que vivía durante el tiempo de la ley, bajo la ley de Moisés, no podía ingresar al lugar santísimo. Hubo personas que lo intentaron, e inclusive algunos reyes lo intentaron. Intentaron ingresar en el lugar santísimo, pero murieron porque intentaron ingresar como personas que no eran santas, donde no pudieron soportar la santidad de Dios y murieron. Ninguna persona que vivía bajo el antiguo pacto y bajo el pacto de la ley podía entrar sencillamente en el lugar santísimo. No le era permitido, y si alguno lo intentaba, lo pagaba con la muerte, perdiendo la vida. Por eso encontramos aquí una situación en que solamente en determinados momentos el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo. Pero ahora, aquello que deseaban nuestros antepasados y padres en la fe se cumple hoy, porque nosotros tenemos acceso al Padre en todo tiempo. Por eso está escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros podemos entrar en cualquier momento al lugar santísimo de Dios. Y esto no a causa de que seamos tan buenos, no porque hemos hecho todo correctamente, no porque no pequemos más, solamente por una razón, porque en Jesucristo, por medio de su sangre, experimentamos un proceso de limpieza constante, y esto nos proporciona el acceso constante. Por eso dije la última vez, si nos contemplamos en Cristo, podemos vernos como nosotros cumplimos la ley en Cristo. ¡Aleluya! Aun cuando como seres humanos no podamos cumplir con la ley, en Cristo no hemos transgredido la ley. Y cuando transgredimos la ley, quebrantamos la misma. En Cristo el Padre nos considera perfectos, limpios y santos como si no hubiésemos quebrantado la ley. Desde esta perspectiva no hemos quebrantado la ley nunca. Es maravilloso que la sangre de Cristo nos limpia en un proceso constante de acuerdo a 1 de Juan 1, versículo 7. La sangre de Cristo nos limpia y nos limpia constantemente, cada minuto, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Este es el ciclo de limpieza constante de la sangre de Cristo. Solo esto nos concede el derecho para acceder al lugar santísimo del Padre. En ese lugar los seres humanos son sorprendidos respecto al Dios con el que se encuentran. No se encuentran con un Dios lleno de ira, ni con un Dios castigador. Allí se encuentran con el Padre lleno de amor y misericordia. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso devocional es este!
Qué tremenda sorpresa será para muchas personas cuando por medio de la enseñanza de la palabra de Dios los guiemos a ingresar al lugar santísimo, cuando les tomamos de la mano y les guiamos a ingresar allí, cuando les enseñamos que en cualquier momento tienen acceso a ese lugar independientemente de lo que hayan hecho, de que hayan hecho errores o hayan pecado. Y esto es así porque están en Cristo Jesús. Y por haberles enseñado estas verdades serán sorprendidos respecto a conocer al Padre, que es tan bondadoso y misericordioso. Esto lo confirma Hebreos capítulo 4, versículo 16. Esto es lo que predicamos, la bondad, la gracia y la misericordia divina. Esto es lo que nos hace tan felices. Esto es lo que toca tanto nuestros corazones, porque sabemos que tenemos un Dios bueno y no tenemos que temer nada malo. ¡Aleluya! Dios es bueno. Aprópiese de estas palabras de ánimo en este día. Aplíquelas en la vida diaria. Dios es bueno. Amén. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. El Señor nos concede realmente revelación respecto a quienes somos en Cristo. Los últimos días han sido maravillosos en esta relación. El detonante realmente lo encontramos en Efesios capítulo 2, pero ahora en Cristo Jesús. O bien, ahora estamos en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esta sangre de Cristo nos conduce al lugar santísimo, directamente al lugar santísimo, exactamente a ese lugar en que las personas en el tiempo en que regía la ley no podían ingresar y que el sumo sacerdote lo podría hacer solamente en momentos predeterminados y después de haber cumplido con varios ritos de purificación. No podían ingresar las personas del pueblo, solamente los sacerdotes. Ahora nosotros tenemos un acceso permanente a este lugar santísimo. Y esto es así porque ahora estamos en Cristo Jesús. Y si tenemos acceso al lugar santísimo por estar en Cristo, allí donde se encuentra el Dios Santo, entonces la situación es como si Jesús ingresara cuando nosotros ingresamos. Cuando nosotros tenemos el derecho a acceder estando en Cristo Jesús, cuando ingresamos allí es lo mismo que si Jesucristo estuviera ingresando. Nosotros estamos en Cristo, posicionados en Él. En su nombre y por su sangre tenemos el derecho a acceder. Es como si Jesucristo mismo ingresara allí. Esto nos concede esa maravillosa seguridad que habremos de encontrar misericordia y gracia cuando ingresamos en el lugar santísimo. Esto es lo que nos promete Hebreos 4, versículo 16. El Padre Celestial no está airado contra nosotros cuando vamos a Él, tampoco está enojado con nosotros, tampoco nos reta, sino que siempre su corazón está abierto para nosotros. Podemos hablar con Él respecto de todas las cosas, como por ejemplo de aquello que nos oprime y ocupa en el momento. Por eso Pablo expresa y redondea tan maravillosamente aquí en los versículos 19 hasta el 22. Pablo dice lo siguiente en Efesios capítulo 2 a partir del versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, gloria al Señor, y miembros de la familia de Dios. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios y por lo tanto tenemos acceso a sus habitaciones, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este templo mencionado aquí es justamente el lugar santísimo, mantenidos juntos, juntamente edificados y creciendo conjuntamente. Esto solamente es posible por medio de Jesucristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria al Señor. Este acceso está disponible para nosotros, porque hemos encontrado el acceso en Jesucristo
Jesucristo. Jesús es la llave para todas las cosas en el reino de Dios. Jesús es la llave por la cual no necesitamos seguir viviendo bajo condenación o bajo complejos de inferioridad. Y eso también es así aun cuando nosotros hayamos cometido errores. Jesús es el acceso, la llave para el lugar santísimo. Por esta causa agradecemos a Dios inmensamente. Esto es lo que nuestros padres del Antiguo Testamento deseaban intensamente, justamente aquello que nosotros poseemos hoy, aquello a lo que se refería David, aquello con lo que soñaba David. Salmo 32. Justamente eso es para nosotros hoy una realidad. Gloria al Señor. Aceptemos este gran regalo, el cual nos ha sido concedido por medio de Jesucristo. Aprópiese de estas palabras de ánimo. Le deseo un día exitoso. Usted es amado intensamente por Dios. En este día, el favor de Dios está sobre usted y con usted. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. De acuerdo a Efesios 2, nosotros estamos ahora en Cristo. Nosotros, los que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido unidos a Cristo por medio de su sangre. Por ello, en el Espíritu de Jesús tenemos acceso constante y permanente hacia el Padre Celestial. Tenemos acceso al lugar santísimo. Durante los últimos devocionales me he referido mucho al derecho que nuestros padres y profetas del Antiguo Testamento deseaban intensamente respecto a este acceso, porque podemos contemplar este pasaje para que ustedes puedan saber dónde se encuentra el pasaje que he citado. Yo me refería a la primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, en el que Pedro escribe lo siguiente. Él dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas indagaron e inquirieron respecto a esta salvación. Estas profecías se referían a la dispensación de la gracia que habría de venir. Se trata de la dispensación de la gracia, y él afirma en el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Correctamente traducido es que el Espíritu estaba sobre ellos, porque el Espíritu no estaba en ellos en el antiguo pacto. El Espíritu de Dios vive en el ser humano recién después, más tarde, o sea, durante la dispensación de la gracia. Debiera traducirse correctamente, así como está escrito en el original griego. El Espíritu que estaba sobre ellos les reveló algo y lo guardaban en su interior, en su corazón. Por ello está expresado de la siguiente manera: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo que he citado repetidamente es lo que estas personas deseaban. Vemos en el Salmo 32, un salmo de David, que deseaban la gracia. Respecto a la manifestación de la gracia, esta ya fue profetizada. Así es que escudriñaron y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Luego, en los versículos más adelante, contemplamos a partir del versículo 18 de Primera de Pedro capítulo 1, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí contemplamos que nuestros padres en aquel tiempo deseaban aquello que hoy nosotros poseemos: ser redimidos, rescatados, salvados, exactamente como acabamos de leerlo, ser salvos por medio de la sangre de un solo cordero inmolado. Los padres, los profetas, los reyes tenían destellos respecto a la dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo nosotros ahora. Ellos, bajo el pacto de la ley, tenían que ofrecer constantemente sacrificios de animales, de corderos, para que de alguna manera pudieran experimentar purificación, porque para ellos
Sin estos sacrificios no existía ningún tipo de purificación. Por ello estas personas deseaban lo nuevo. Por ello indagaban respecto al tiempo en que todo esto llegaría a suceder. ¿Se refiere al Espíritu del Señor de nuestro tiempo? ¿Habrá de suceder ahora?, se preguntaban. Se dieron cuenta que eran solamente simbolismos y sombras que indicaban hacia el Mesías que habría de venir, al Cordero que sería inmolado una vez y para siempre. Ellos comprendían que esto señalaba hacia un tiempo especial de gracia, que ellos en ese momento todavía no tenían. Y por eso David escribió justamente aquello que Pablo recuerda en Romanos capítulo 4, versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y con ello, aleluya, David se refiere a la dispensación de la gracia. Ellos indagaban simplemente para llegar a comprender que habría de llegar el día en que sería necesario un solo sacrificio, que un cordero sería inmolado una vez y para siempre. Este cordero se llama Jesucristo, y este cordero inmolado habrá de borrar el pecado de toda la humanidad. Lo hará una vez y para siempre. Y todo aquel que acepte esta sangre y permite ser limpiado por ella, para todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros, han sido perdonados una vez y para siempre. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, escribió David. Romanos capítulo 4, versículo 8. Pablo lo cita del Salmo 32. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aleluya. El rey David indagó de la misma manera que lo hicieron los profetas y comprendió que estas profecías señalaban al gran Cordero inmolado de Dios, exactamente a Jesucristo. Eso era aquello que deseaban los padres del antiguo pacto. Sí, hemos sido rescatados de la vana manera de vivir de nuestros padres por medio de la preciosa sangre de Jesucristo. Dios es tan bueno hacia nosotros y por ello tenemos acceso directo y constante al lugar santísimo. ¡Oh! ¡Cuán intensamente se deseaban las personas del antiguo pacto aquello que no poseían! Justamente eso es lo que poseemos nosotros hoy y que está a nuestra disposición cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. ¡Qué tremendo privilegio! Por ello queremos aceptar y apropiarnos del sacrificio de Cristo tal como es, un sacrificio que se llevó a cabo una sola vez y para siempre. Con este sacrificio todo fue arreglado. Gracias Jesús, tú eres tan bueno para con nosotros. Gracias Señor, tú nos revelas tu palabra. Gracias Dios, tú eres tan bueno. Nos hemos gozado mucho con estas revelaciones que hemos encontrado en la carta a los Efesios. El Señor nos seguirá guiando y concediéndonos revelaciones provenientes del Espíritu Santo. Gracias por habernos acompañado. Le deseo muy buen tiempo. Hasta el próximo encuentro.